Bueno, el precio está haciendo movimientos se están moviendo muy fuerte el mercado desde el día de ayer. Este tipo de movimientos los estamos experimentando y ha sido una constante. Desde el día de ayer hemos tenido, desde que el mercado aperturó ayer por la tarde, vimos cómo el mercado abrió con este gap que estamos viendo de este lado. Después de este gap tan fuerte que vimos aquí en el mercado, el precio vino, abrió con gap y hizo un movimiento alcista hasta el 46. En teoría, el precio estaba subiendo bastante y entonces viene el anuncio del dólar. Cuando el dólar empieza a subir con mucha fuerza, esto el día de ayer, y cambia totalmente el panorama del dólar, sí, del dólar. Si ustedes se fijan, el índice del dólar comenzó a ponerse alcista, muy alcista. Véanlo ustedes mismos, el movimiento que el dólar comenzó a tener. Entonces, el movimiento del dólar alcista, muy alcista, es lo que está haciendo que el oro se vaya muy para abajo. Entonces, este movimiento del oro lo estamos experimentando por el índice del dólar. El dólar traía 2 semanas muy malas por todas las noticias que tuvimos las semanas pasadas. Y al tener noticias tan malas, entonces el dólar empezó a venirse a la baja. Entonces, esos movimientos que el dólar había tenido a la baja las últimas 2 semanas hicieron que obviamente el oro se manteniera en una acumulación. No sé si ustedes recuerdan hace como 1 o 2 semanas, no recuerdo si fue la semana pasada, yo les había compartido que el oro iba a descender, ¿se acuerdan? Que iba a haber un descenso del oro. Y les había explicado que lo más seguro es que este descenso viniera a llevarse hasta la zona 2986. Entonces, es porque este movimiento alcista del dólar yo lo esperaba desde el día de ayer. Sin embargo, hemos experimentado el día de hoy cómo el dólar empezó a subir, no la semana pasada, porque incluso las noticias fueron negativas algunas. Y entonces el dólar, en lugar de subir con fuerza, hizo una zona de acumulación. Y esta semana estamos viendo cómo el dólar está subiendo muy fuerte. Entonces, esta subida del dólar es lo que está haciendo que el mercado haga estos movimientos que le estamos viendo. Si ustedes analizan el mercado tiene muchas ganas de subir, el mercado tiene fuerza. Sin embargo, el movimiento del dólar es lo que está haciendo que el oro vaya por ley, por gravedad, y busque una fuerza abajo para poder subir. Entonces, el oro va y busca zonas, y entonces cuando va y busca zonas, entonces otra vez intenta subir. Y entonces estamos viendo una constante, y esta constante la estamos viendo con el oro, y entonces estamos experimentando cómo el precio viene, busca una zona baja, toma fuerza y empieza a subir. Viene, toma una zona baja y empieza a subir. Si se fijan, yo envié la señal esta mañana, envié dos señales. Tenemos una de venta que todavía no se activa, está en el 20 y tenemos una de compra y la de compra, estoy viendo en Telegram, denme un segundito. Está el TP1 en el 30. ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo y lo que recomiendo que estemos haciendo? Es que estén tomando resultados cortos, estén tomando resultados lo más corto posible, o sea, no traten de esperar las operaciones en largo. ¿Por qué? Porque estamos en un día operativo, no en un día, incluso va a ser toda la semana. Una semana operativa en la que están pasando este tipo de cosas. Si ustedes revisan, el oro se puso, sí, efectivamente, alcista en la apertura, pero miren el movimiento que está haciendo, bajista. Entonces, nosotros tenemos nuestra entrada todavía ni llegamos a nuestra entrada está todavía más para acá. Entonces, el precio, en teoría, lo que está haciendo, y si ustedes lo revisan, el precio viene, deja un nuevo mínimo, se pone alcista, deja otra vez un mínimo, se pone alcista otra vez, deja otra vez otro mínimo, y si se fijan, los mínimos son cada vez más bajos. Los mínimos son cada vez más bajos, lo que nos dice que el siguiente mínimo va a ser aquí. Entonces tenemos un mínimo, un mínimo y obviamente aquí vamos a tener otro mínimo. Entonces el mercado al final lo que está haciendo es que está retrocediendo y si ustedes se fijan, va y se pone alcista porque la fuerza es alcista. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede ser la fuerza alcista si el precio está retrocediendo? Bueno, la fuerza alcista la podemos ver en que tiene altos cada vez más altos. Y entonces estos altos cada vez más altos
nos indican que la fuerza es alcista. Sin embargo, el precio está yendo a buscar zonas de fuerza. Entonces, el precio funciona de la siguiente forma. El precio busca liquidez y si no, y si esa liquidez no le es suficiente para despegar, entonces lo que el precio hace es va y busca en donde puede la liquidez. Y entonces si se lleva la liquidez del 20 va a ir a buscar la liquidez del 11. Y entonces al buscar la liquidez del 11 en el 11 va a tratar de despegar con fuerza. Pero al final, si la liquidez del 11 no es lo suficiente para que el precio despegue, entonces vamos a tener que esperar a que el precio venga y que entonces el precio después del 11 tome más liquidez en el 2.9 en el 3286 más o menos. Entonces, todo esto es lo que vamos a estar experimentando el día de hoy. Miren, ya nos activó la venta del 20. Ahora estamos ya en el 19. Ya nos activó ahí la venta del 20, la venta del 20. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las operaciones que vamos a estar tomando, sobre todo las del día de hoy, porque el mercado al final está haciendo este movimiento que les estoy explicando. Entonces vamos a estar viendo este movimiento en una constante. Lo vamos a estar viendo constante, constante, constante. Y esto va a ser toda la semana. O sea, no va a ser nada más hoy. Va a ser toda la semana. Si ustedes se fijan, desde que abrió el mercado déjenme borro todo esto. Desde que abrió el mercado aquí está. Desde Londres, el mercado se metió en esta zona de acumulación. Desde Londres. O sea, toda esta zona ha sido Londres. Bueno, Londres y Nueva York. Pero en la apertura de Nueva York experimentamos el movimiento alcista del oro. En la apertura de Nueva York, tocando el 30 de este lado. Y ahora el precio mostrándonos que para el fin o el cierre de Nueva York va bajista. El tema es la liquidez, que la liquidez entra dentro de 15 minutos y que una vez que entre la liquidez ahorita en las aperturas, entonces seguramente lo que vamos a experimentar es un movimiento seguramente alcista. Entonces, lo que va a pasar es que el oro va a ir a buscar una zona y este va a ser un movimiento rápido y entonces después de buscar una zona viene el movimiento alcista. Entonces, es muy peligroso estar operando en esos momentos porque el mercado, repito, no sé si ustedes me lo entendieron, pero lo que está buscando es fuerza de liquidez para rebotar. Como la fuerza no le da, porque el dólar lo está impulsando para abajo, entonces viene el precio otra vez y vuelve y baja. Y así es lo que estamos experimentando y es lo que vamos a seguir experimentando para el... De hecho, ni creo que nada más el día de hoy, yo creo que va a ser toda la semana. Vamos a tener una semana en general, seguramente con esta fuerza bajista muy bajista. Es lo que vamos a experimentar toda esta semana. Entonces, a ver hasta dónde bajó. No, no llegó al 18. Llegó al 19. Ok. Déjenme ver el dólar. Quiero ver algo con el dólar previo a la... Fíjense, el dólar previo a la entrada de liquidez. Digo, no, esto no es para nada un impulso bajista, pero el retroceso que hizo faltando unos minutitos. Seguramente ahorita el dólar se pone en acumulación. Esta acumulación que estamos viendo aquí. Seguramente el dólar ahorita se pone en acumulación y post acumulación. Entonces el dólar, si es que va a subir con fuerza, nos va a empezar a hacer un pequeño retroceso. Y entonces después del retroceso del dólar viene el movimiento alcista. Entonces seguramente hoy la liquidez, obviamente, al ser Nueva York, al ser Chicago y al ser Filadelfia, van a entrar alcistas para el dólar. Entonces ese sería el movimiento que vamos a ver del dólar para el día de hoy. Entonces hay que estar obviamente pendientes de ese movimiento y obviamente esperando que el mercado, bueno, hay que esperar la liquidez antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y es lo que les decía, el oro viene, busca la zona y entonces al buscar esta zona abajo, y es lo que va a pasar, y depende de la liquidez, cuando la liquidez del dólar empiece a bajar para tomar ese aumento, entonces el oro va a hacer este movimiento, lo que les estaba diciendo. Entonces vamos a estar experimentando esto. Vamos a estar experimentando como el oro viene, deja bajos más bajos, mírenlo, lo voy a explicar otra vez para los que no lo entendieron. Bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo.
¿Se acuerdan antes de que pasara esto, hace ratito? De hecho, los que puedan vean esto en grabación más tarde. Cuando dije, va a dejar un bajo más bajo, ¿sí se acuerdan, no? Que dije, va a ir a dejarnos un bajo más bajo, que es este. Dije, para después venir y hacer el movimiento alcista. Entonces, esa es la constante que estamos viendo. Bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Pero cada que deja un bajo más bajo, va y deja un alto más alto. Mírenlo ahora ustedes acá. Cada que deja un bajo más bajo, miren, bajo más bajo, y va y deja un alto más alto. ¿Ya vieron? Entonces ahora viene y deja un bajo más bajo y después de este bajo más bajo va a ir a dejar un alto más alto. ¿Sale? Entonces es la constante que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo? Y no nada más el día de hoy, va a ser toda la semana, por lo que les acabo de explicar. El oro, en este caso, busca liquidez, trata con la liquidez de subir, pero la liquidez no le es suficiente por el movimiento del dólar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que esperar a que el dólar deje de subir con esa fuerza y cuando el dólar deje de subir con esta fuerza, que podría ser el jueves, entonces el oro va a despegar muy fuerte para arriba, pero muy fuerte. Pero tenemos que esperar a que el dólar deje de subir de esta forma. Y hasta que el dólar deje de subir de esta forma, entonces el oro va a despegar. Y va a ser un despegue muy fuerte. Va a ser un despegue muy fuerte el que vamos a ver con el dólar. Perdón, con el oro. Entonces, seguramente esto lo vamos a ver cuando el oro, en cuanto el dólar deje de subir, el oro va a subir muy fuerte. ¿Por qué? Porque el oro lo único que están haciéndole es que esté agarrando más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Porque él va, toma fuerza y no le da, la tiene que acumular. Él va y busca más fuerza, la tiene que acumular. Entonces el oro trae fuerzas acumuladas. Es lo que tenemos. Entonces el oro trae fuerzas acumuladas. Entonces las fuerzas acumuladas las estamos viendo aquí en esta parte de acumulación y entonces el oro va a estar yendo y entonces va a estar tomando fuerza y vuelve y sube. Toma fuerza, vuelve y sube. Toma fuerza, vuelve y sube. Y es lo que vamos a estar experimentando en el oro el día de hoy. Entonces necesitamos literalmente dos cosas. Número uno, que entra la liquidez. 10 minutos más. Después de que entra la liquidez, necesitamos ver si esta vez la liquidez entra positiva y favorable para el dólar. Si la liquidez entra positiva y favorable para el dólar, entonces eso quiere decir que el oro va a ir a buscar el 11. Solo si la liquidez entra positiva para el dólar. Si la liquidez entra negativa para el dólar, cosa que sería raro, entonces estamos hablando de que el oro podría aprovechar y hacer ya el despegue hoy. La verdad creo que el despegue se va a dar el miércoles o el jueves y va a ser un despegue muy fuerte a la alza. Pero mientras van a estarlo acumulando, 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 acumulando. Yo creo que podría darse el jueves, el movimiento fuerte. ¿Hasta dónde se podría dar? Si las cosas salen como yo espero, bueno, antes, porque como ayer no pude hacerles el análisis semanal, lo que pasa es que yo desde el domingo estuve en el hospital. Entonces, desde el domingo en la mañana, ya no, desde el domingo, o sea, todo el día el domingo, empecé con dolores el domingo en la mañana. Y todo el domingo la pasé con dolor. El domingo en la noche fue cuando ya me tuvieron emergencias y ahí ya fue cuando todo se fue para stop loss con la salud. Este, a ver, fíjense, mañana no se va a dar. Tal vez sí, con la Fed hablando a las 12. Mañana a las 12 que tenemos a la Fed hablando, tal vez podría ser. Yo estoy entre el miércoles y jueves que venga el movimiento fuerte, muy fuerte del oro alcista. Ya sea por subsidios por desempleo o ya sea en este caso por la Fed. Una de dos, al final son una de las dos las que nos van a dar el oro alcista muy alcista, pero son una de las dos, ya que por la fuerza que está haciendo el oro y el movimiento que está haciendo de venir y acumular y tomar la fuerza, lo único que están haciendo es que le están dando poder. ¿Hasta dónde creo que, ya que no hice mi análisis semanal, se los voy a hacer de una vez? ¿Hasta dónde creo que el oro podría subir esta semana? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Hasta dónde creo que podría subir? Ahora estamos en el 23, en estos momentos. Y de hecho no les diría que entren ahorita.
porque todavía ni entra la liquidez. Pero si vemos que por la noticia el oro se pone por encima de la zona del 28, entonces las zonas son las siguientes. Déjenme escribírselas acá. Si el miércoles y o jueves el precio se mantiene por encima del 28, con las noticias podríamos esperar lo siguiente. Metas, TP1. Yo creo que el oro podría ir al 33.25, perdón, 35. Sería mi TP1, estamos en el 33.20, ¿no? TP2 podríamos esperar 33.47. El TP3 podríamos esperar 33.52. Y el TP4 podríamos esperar 33.60. Yo creo que como máximo llegamos al 60 esta semana, que es un montón. Si ustedes se fijan desde esos impulsos bajistas que nos está regalando, por ejemplo, aquí en el, ¿qué fue? A ver, en el 10 y qué, 9, en el 19, sí. Esos impulsos que el precio nos está regalando, por ejemplo, en el 19. Entonces, lo único que vamos a estar viendo es que el precio viene, toma el impulso, lo que les estaba explicando al principio del Zoom. Viene, toma el impulso y se va. Viene, toma el impulso y se va. Y así sucesivamente. Entonces vamos a estar experimentando el movimiento alcista, seguramente constante. Y el viernes, perdón, el miércoles, que viene la noticia. Entonces, si el precio se mantiene en las siguientes sesiones por encima del 28, podemos esperar estas zonas. Entonces, mi análisis esto es un análisis semanal, ¿eh? O sea, esto es un semanal. Eso es un semanal. Si el precio se mantiene solamente por encima, y estoy hablando del miércoles, ¿ok? Ni siquiera estoy hablando de hoy. Si el precio se mantiene por encima de esa zona, nos vamos hasta el 60. Faltan 40 puntos para llegar allá, o sea, es un montón. Demasiado lo que falta para llegar al 40. Al 60, perdón. Pero sí creo que se podría dar. Sí creo que se podría dar. O sea, yo sí lo veo muy posible. Entonces veo una semana, a pesar de que inició muy alcista para el dólar, yo veo que el oro podría subir más o menos a la zona del 33.60. Es lo que yo veo. O sea, me niego a pensar que el oro podría retroceder fuerte. No esta semana, no creo que esta semana. Entonces, al final, lo que podríamos ver es que el precio viene y al final va a estar en una constante, este, acumulativa. O sea, el precio va a estar en una constante acumulativa. Entonces, es lo que vamos a ver. Espérenme un poquitito. Listo. Entonces, vamos a estar viendo una constante de acumulación en el mercado, que es esta que estamos viendo aquí. Y entonces esta acumulación en el mercado, me quito esto, porque no me deja marcar acá. Esa acumulación en el mercado siempre va a estar haciendo lo mismo. O sea, va a ser una constante del día de hoy. Bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Pero cada que hacemos ese movimiento más bajo, va y deja un alto más alto, miren. Alto más alto. En este caso, después de la acumulación, hizo su alto más alto. En este caso, después de la acumulación, hizo un alto más alto. Después de la acumulación, hizo un alto más alto, o sea, más alto que el anterior, ¿sí? Entonces, después vino y después de esta acumulación hizo un alto más alto. Y ahora, después que vino y dejó esta acumulación, va a hacer un alto más alto. ¿Sí me entienden? Entonces, es lo que vamos a estar viendo en constante mientras no vienen las noticias. Viniendo las noticias, entonces lo más seguro es que vamos a estar viendo un oro que se mueve en acumulación y después de la noticia vamos a ver un oro que se va literal hasta el 60. Entonces, eso es lo que podríamos esperar para la semana. Mientras no se sobreloteen, si aguantan con lotajes pequeños, la pueden aguantar desde ahí, desde el 22, más o menos, hasta el que quieran. Pero ya depende de ustedes, ¿no?
Yo diría que la entrada, bueno, ya la entrada depende de ustedes, ¿no? Pero si ustedes la toman, si el precio retrocede otra vez el día de hoy a dejarnos un bajo más bajo, sería en el 11. Entonces, pongámoslo en el 33.11. O sea, si el precio viene y toca el 33.11, yo pondría mi break-even en el 33.28. O sea, voy y entro en el 33.11, que es la constante que nos está dando el precio. Un bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Cuando venga y deje ese bajo más bajo en el 33.11, entonces en ese momento yo tomaría la entrada y la tomaría en largo desde el 33.11 hasta el 33.60. O sea, más de 50 puntos de beneficios. Igual yo entraría por buy stop, ¿no? Si por algo el precio no retrocede, algunos me han preguntado por qué los buy stops y cuál es la intención de tomar buy stops. Esa es la intención. Yo busco que el precio siempre vaya y haga un retroceso como lo estoy explicando ahorita, porque el precio va siempre, hace un retroceso, toma fuerza y luego se va a la alza. Entonces, la intención siempre del buy stop es que ustedes no entren por ejecución. El problema es que hacemos las cosas al revés, ¿no? Yo les digo, no entren por ejecución y la gente entra, porque yo lo que digo es, espérense porque el precio va a retroceder, va a tomar la fuerza para después de tomar la fuerza venir y hacer el movimiento alcista. Si ustedes se fijan, las veces que no nos activa, las ocasiones que no nos activa, el precio va, retrocede muy fuerte y después cuando nos activa se dan, pero se van con todo. Entonces al final es nada más cuestión de estar esperando. Es cuestión nada más de esperar el precio, como cazar el precio, ¿no? Como si fuéramos cazadores. Estar cazando el precio. Por eso soy de la idea de tomar buy stops. Soy más de la idea de tomar buy stops que estar tomando entradas, entradas por ejecución. Eso es lo que yo les recomendaría más. Entonces, ¿qué les diría? Si por alguna razón te la quieres jugar de una poniendo las entradas programadas, pues puedes pensar en la zona del 28, incluso en la zona del 30, aunque con la noticia pues, la tienes más segura, ¿no? Si lo haces después de la noticia, pues la tienes mucho más segura, ¿no? Entonces ya depende de ustedes. Yo esta semana me voy a ir hasta el 60. O sea, yo creo que esta semana podríamos pensar en el 60 arriba. Yo me voy a ir en compras hasta el 60 y al final, si el precio retrocede y lo agarramos más barato, pues genial. Entre más barato lo agarres, mejor. O sea, traten de ir buscando sus operativas, sí, intradías, pero largas. O sea, intradías pero largas. O sea, cuando hablamos de intradía puede ser que la tomas en Asia y que trates de aguantarla lo más que puedes, por lo menos hasta Nueva York, en el cierre de Nueva York. Traten de ir tomando entradas largas. Entre más, entre más puntos trates de ganarle al mercado en largo, al final va a ser mejor. Entonces, ahora mismo, yo les diría, tenemos dos escenarios. Escenario uno, que puedas agarrar el mercado en, sí, o sea, en el retroceso al 33.11, por retroceso. Es el escenario uno, que si el precio retrocede al 33.11, lo agarres por esa zona. Y que si el precio eh, sigue en la constante y por alguna razón se torna alcista, porque acuérdense que esto es técnico, falta el fundamental. Si por alguna razón hubiera algo que nos motive a que el precio se vaya para arriba, se va a ir muy rápido y va a ser muy fuerte. O sea, ni siquiera creo que va a ser ni siquiera creo que sería hasta el miércoles o jueves. Creo que podría darse antes, en el caso que hubiera algo fundamental. Entonces, si tuviéramos algo fundamental que haga que el precio empiece a subir con fuerza, bueno, pues entonces eso lo tendríamos desde hoy, ¿no? Si tuviéramos algo fundamental, pero al final dependemos de que sea algo fundamental. Entonces, es súper importante que ustedes tengan las zonas. ¿Cuáles son las zonas? Las voy a repetir. Abajo es el 3311, ¿vale? Que es la entrada que yo daría en el caso que el precio retrocediera con fuerza. Entonces es el 3311 y esperando que el precio vaya y tome la mayor liquidez, pensando en la constante que nos está dando, ¿sale? Pero si por algo no va y toma esa liquidez del 3311,
¿Y por qué? Porque hubiera una fundamental y cualquier cosa, no sé, que Donald Trump se volvió a pelear por el tema de los aranceles, que Donald Trump anuncie algo en contra del nuevo partido de Elon Musk y todo lo que está pasando. Entonces, esto haría que el oro suba con mucha fuerza. Entonces, a la segura lo tomas en el 30. O sea, a la segura te vas por encima del 28, sí, pero no quiere decir el 28 exacto, ¿no? O sea, por encima del 28, que vendría a ser el 30, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te vas a la segura con él y te vas a la alza desde el 28 y te vas a la alza con el precio, pero obviamente con mucha precaución por el tema de que el precio está dejando bajos más bajos. La constante aquí está, bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, pero cada vez que viene ya ese bajo más bajo, el precio está tomando más fuerza, haciendo un alto más alto. Entonces, seguramente lo que vamos a experimentar para los próximos momentos del mercado es que el precio, al venir y romper la zona del 30, ya no creo que haya forma de que el precio retroceda hasta el 11. O sea, ya una vez que rompa esa zona, se va a ir con todo. Que creo que va a ser el miércoles. Por eso aquí les puse. Si el miércoles o el jueves el precio está por encima del 33.28, 33.30, toda esa zona, entonces podemos pensar en que se va a ir alcista, muy alcista. ¿Hasta dónde? Hasta el 60. Pero si lo puedes agarrar desde el 11, en el caso que veas el retroceso, pues aprovéchalo. Aprovéchalo desde el 11. Entonces no estamos diciendo que compren ahorita, estamos diciendo que esperen a que el precio venga al 11 o bien rompa el 28. Esos son los escenarios que yo vería, ¿no? Porque al final, o pensar en otro escenario es literal mortal, ¿no? Porque al final el mercado, la fuerza que trae el dólar alcista, que ya entró la liquidez, de hecho, ya entró la liquidez, vamos a ver cómo entraron a favor del dólar, alcistas. Entonces, al entrar alcistas a favor del dólar, la liquidez va a seguir llevándose el dólar a la alza y esto va a hacer que el oro venga y siga buscando zonas bajas. ¿Cuáles son las zonas bajas? Pues estamos hablando del 11, después sigue el 86. Ah, bueno, por si las quieren anotar, se las voy a escribir. Las zonas del oro bajas son, déjenme, les comparto pantalla. Bueno, yo sé que no estamos en el 33.30, pero es la zona baja. O sea, a partir de ahí empezamos en zonas bajas, ¿sale? No, no, hasta el 71, no, no voy a poner zonas más bajas de allá. Y vamos a poner zonas altas. Es 30, que es donde empieza todo. Y no voy a poner más, voy a ponerlo nada más ahorita esas, que son las zonas en las cuales nosotros podríamos tomar decisiones. O sea, son las zonas de toma de decisión, ¿no? Pensando, esto es para esta semana, ¿eh? Eso es pensado para esta semana. Semana del 8 de julio al 11 de julio. Ese sería. Y los take profits, bueno, ahí se los voy a dejar como zonas bajas para que ya ustedes las tomen en consideración. Por ejemplo, la del 30 es la que en lo personal me ocupa mucho y es en la cual yo me enfocaría. La zona del 33.30. Esa es la zona de enfoque. Si se fijan, yo todo mi análisis lo estoy basando en el 33.30. Si por alguna razón retrocede al 33.11, entonces ahí tomamos la compra, o sea, siempre a favor de la tendencia, que siempre a favor de la tendencia. La tendencia es alcista, ¿no? A ver, les estoy dando todas estas zonas
porque yo no sé qué va a pasar conmigo esta semana, ¿eh? Entonces, prefiero dejarles las zonas porque a mí en cualquier momento, si por algo me tienen que intervenir de emergencia, no sé si voy a estar para darles las zonas. Entonces, prefiero dejarles estas zonas. Entonces, mírenlo así. Siempre a favor de la tendencia. Siempre a favor de la tendencia. Siempre a favor de la tendencia. La tendencia, acuérdense del oro. Nuestra tendencia y nosotros somos de la creencia siempre alcistas. Acuérdense. Acuérdense mi visión siempre del oro. Siempre, siempre. Si se acuerdan de esa clase, ¿no? Cuando les dije que el oro siempre lo vamos a estar buscando hasta los 10,000. ¿Sale? Nunca lo olviden. Nunca olviden eso. ¿Ok? Nunca olviden esto. Porfa, porfa. Quiero que siempre se lo queden. Entonces, hasta los 10,000. Y si el precio sube hacia allá, hacia los 10,000, que es lo que estaríamos buscando, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a esperar, uno, que el precio suba hacia los 10,000. Entonces vamos a estar entrando compras, compras. ¿En dónde? En las zonas bajas. ¿Sale? O sea, estas zonas que les estoy poniendo son zonas pensadas en que el precio puede irse, en ese caso, ir y tomar la liquidez para entonces subir. Y entonces estos serían las zonas metas altas. Y son las zonas que tendríamos que estar buscando. Si se fijan, aquí yo puse 33,62, pero en el gráfico hace rato puse 33,60, ¿se acuerdan? Di el espacio de estos dos pips, los tomé por el tema spreads, liquidez, entre otras cosas. Por eso ya puse 33,60. Pero esta es la zona a la que yo espero que lleguen. Pero si yo les pongo el 33,62 y luego el precio llega al 33,61,90, pues no les va a alcanzar a cerrar en el 62, ¿sí me entienden? O sea, por eso yo pongo el 60 pensando en darles 2 puntos de liquidez, ¿va? Esa es mi visión siempre. Entonces, operar por zonas es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer, operar por zonas. Entonces, si ustedes operan por zonas, la tienen hecha. O sea, la tienen súper hecha, súper, súper, súper hecha. Entonces, al final, traten de estar operando siempre por zonas y dejen estas zonas, en este caso, estas zonas bajas y obviamente las zonas altas también, marcadas. Guárdenlas. Estas les van a servir un montón, por lo menos para esta semana. Y les voy a dejar otros, voy a borrar esto por si le quieren hacer un screenshot. Em, y voy a dejarles algunos otros consejos que les van a ayudar mucho con sus operativas personales esta semana. Vean esto, el miércoles no operen después de las 10, ¿ok? Después de las 10. Hora de Colombia, de las 10 Colombia, ¿ok? O sea, 9 de México, por favor. Colombia, 9 de México y ya, busquen sus horarios, no me sé más horarios. ¿Por qué? Porque tenemos hablando a la FED, bueno, la rueda de prensa de la FED. Entonces, esto puede movernos un montón el mercado, esto que está viendo acá. Entonces, yo prefiero que no se metan al mercado antes. Y el jueves, el jueves que tenemos subsidios por desempleo, creo que entre miércoles y jueves, ya sea con la FED o ya sea con subsidios, vamos a ponerle nada más desempleo, o ya sea con subsidios, son las que nos van a dar el movimiento muy alcista. Pero no se olviden que el precio, mientras el dólar no lo deje subir, nada más para dejar esto muy claro, mientras el dólar no lo deje subir, él va a estar yendo a la zona baja y a la siguiente zona baja y a la siguiente zona baja. Por eso les digo que tienen que conjugarse dos cosas, el tema fundamental y el tema técnico. Los puntos técnicos ya los tenemos, son los que les acabo de compartir. Y el tema fundamental nos lo va a dar la Fed y desempleos. Y una vez que se dé esto, vamos a ver el movimiento alcista, muy alcista. Entonces, es lo que vamos a experimentar para esta semana. Entonces, va a ser una semana importante, va a ser una semana de poder. Creo que va a ser una semana donde el precio se puede mover bastante. La verdad es que va a estar bueno, va a estar bueno, o sea, puede ser una semana buena. Yo espero estar bien y que me toque tomar con ustedes mañana, sí, mañana, la de la FED, o sea, después de la FED, el previo y el después de la FED y la del desempleo,
que el jueves yo mando señales hasta después de desempleo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después del desempleo, ¿no? Eso ya lo vamos a ver después del desempleo. Entonces, creo que todo se va a dar entre el miércoles y el jueves, pero sí puede ser un movimiento bien fuerte. Entonces, claro, todo depende, ¿no? Si se anuncian mañana buenas noticias para Estados Unidos y que todo es amor y paz y que Estados Unidos es esto y aquello, pues por supuesto que nada de lo que estoy diciendo va a ocurrir, ¿eh? O sea, al final nada de lo que le estoy diciendo va a ocurrir. O sea, podríamos ver totalmente lo contrario de lo que yo les estoy diciendo. Sin embargo, soy de la idea de que la Fed no tiene buenas noticias que darnos. Es más, están incluso tratando de quitar del mapa a Jerome Powell. Y al final, la Fed no creo que tenga buenas noticias para darnos. O sea, honestamente, no creo que tenga buenas noticias para darnos. Entonces, acuérdense siempre y véanlo para esta semana. Acuérdense la constante que el precio nos está haciendo. Bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Y después va y deja un alto, más alto, más alto, más alto, más alto. Entonces, lo que vamos a estar viendo nosotros ahora es que al tener un bajo más bajo, tenemos la zona ya del 3311 pensada. Entonces, como ya presupuestamos la zona del 3311, que es esta zona que estamos viendo aquí, entonces podemos enfocar todo al 3311. ¿Sale? O sea, podemos todo pensarlo al 3311. Por eso es que yo les decía, yo creo que esta va a ser la clave de la semana. O sea, la clave de la semana es el 3311. Entonces, cuando el precio llegue al 3311, pensamos en activar todas nuestras compras, o a menos que el precio estuviera por encima del 28 y nos vamos por buy stop. Pero al final, la entrada clave de la semana va a ser esta, 3311. Y del 3311, entonces podríamos esperar que a mediados de julio tengamos un oro muy alcista. Y si a mediados de julio tenemos un oro muy alcista, entonces seguramente nos vamos a ir hasta el 3360, o sea, esta semana, pensando en que a mediados de julio vamos a tener un mes alcista muy alcista. Es lo que yo creo que podríamos tener. ¿Sale? Entonces, acuérdense, bajo, más bajo, más bajo. Nos dirigimos al 3311. Tomamos la compra en el 3311. Y a menos que el precio rompa con fuerza por encima del 28, que es entonces nos vamos con él en la compra por buy stop. Pero mientras el precio esté por debajo del 28, nos esperamos porque sabemos que va a ir a buscar el 3311. Entonces, es lo que vamos a hacer. Por eso esta mañana, cuando yo les envié la primera señal, yo la envié en el 20, en el 3320, y la envié en ventas. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en que el precio tiene que ir por el 11. ¿Sí me entienden? Entonces, pensando en que el precio tiene que ir por el 11, miren, y ahí va en el 18. Entonces, yo envié esta venta. Entonces, yo les dije, entren en venta 3320, pensando en que va al 3311. Por eso les dije, les explico al rato en el Zoom. Y ahí en el momento el precio hizo un movimiento alcista porque está dejando altos, más altos, más altos, más altos. Entonces aquí, por ejemplo, el precio, miren, ya va en el 16 y miren la fuerza que trae. Esto es porque la liquidez ya entró. Y la liquidez entró ¿hacia dónde? A favor del dólar, que era lo que decíamos en la mañana. Bueno, hace ratito. Si la liquidez entra a favor del dólar, por eso yo dije, yo no creo que entre negativo para el dólar. Entonces eso quiere decir que el oro se va a ir hasta el 3311, que es nuestra entrada. Entonces nosotros vamos a poner nuestra entrada en el 3311 y de ahí nos vamos hacia arriba con el precio. Entonces, el precio va por el 3311, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a estar viendo seguramente como constante hoy, toda la mañana. O sea, esa va a ser nuestra constante de toda la mañana, ¿sale? Toda la mañana vamos a estar viendo literal el precio de esta forma. O sea, toda la mañana, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo. Una constante, constante, constante de un precio de un mercado que se va a estar yendo en esta dirección. Es lo que vamos a estar experimentando toda la mañana, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente, para que ustedes sepan, obviamente, de qué es lo que estamos esperando, el precio podría venir y acá en el 11, entonces tomamos nuestra entrada, ¿sale?
Chicos, importante, yo les había dicho que les iba a estar apoyando todos los días con reuniones en la tarde, pero bueno, por obvias razones, esta semana mis noticias fundamentales de mi vida me cambiaron el panorama totalmente. Sin embargo, voy a estar haciendo todo lo posible, les voy a estar avisando para seguirlos apoyando, en esos horarios. Acuérdense que los que quieran ser parte de la PAM, ya están los productos ahí para que ustedes puedan ser. Acuérdense que esos productos, chicos, bien importante, esos productos son solo para comisionar de la PAM, no son para señales gratis. Para tener señales gratis, como yo les había dicho, hay que tener un mínimo en la PAM. De hecho, esto lo dije desde que yo estaba en Asia, ¿se acuerdan? Cuando estaba en Malasia. Y yo les dije, en lugar de que tú estés pagando, por ejemplo, $60 mensuales, si un año te cuesta, no sé, 600, por así decirlo, yo les dije, lo mismo, pónganlo en la PAM. Y en lugar de que estés pagando mes a mes a mes, vas a recibir señales gratis. Eso es lo que dije cuando estaba en Asia. Y lo sigo diciendo y es exactamente la misma información, ¿vale? Entonces, para que ustedes sepan, ya están los paquetes ahí puestos. Voy a estar haciendo todo lo posible para buscar los horarios de conexión y seguirlos apoyando. Obviamente dependo de acá, del tema doctores y todo eso, pero voy a estar haciendo todo lo posible para poder seguirlos apoyando ahí con ese tema. Les dejo las zonas, ya les dejé las zonas, les dejo la entrada en el 3311 y nada, chicos, pues ya están las zonas, vamos a esperar a que sea miércoles y después del miércoles tomamos ya las decisiones correctas después de que el precio haya llegado seguramente al 3311, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, cuídense mucho, los quiero un montón, que Dios me los bendiga. Y nada, aquí seguimos, aquí seguimos. Cuídense mucho a todos. Nos vemos después. Bye.